El día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca de la cruz. Algo muy poco, algo que se recuerda solamente en algunas instancias cruciales. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Qué valor yo le doy a la cruz? Este es un mensaje inusual porque tiene que ver con lo que la cruz representa para cada uno de nosotros. Lo que representa para ti, lo que representa en tu vida. ¿Qué es lo que representó para qué es lo que representó para los apóstoles? ¿Qué representó para los hermanos del primer siglo? ¿Qué representó la cruz para aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús? En un tiempo, amado, donde nadie sacrifica nada por nadie, sería bueno hablar entonces de lo que representa la cruz. La cruz, podríamos decir que la cruz significa o representa generosidad, representa amor, representa sacrificio. Y un sinfín de paralelismos. Y que el mundo a lo mejor no entiende en toda su dimensión. Para el mundo quizás la cruz no significa nada. Significa un símbolo religioso. Pero para nosotros significa el antes y el después de quien nosotros somos. La cruz debería significar para ti el lugar donde tú no podías subir solo. La cruz era el lugar que tú merecías, el lugar que yo merecía. La cruz era el lugar imposible de subir sin que alguien te acompañara en ese lugar. Entonces, cuando tú haces un análisis de qué es la cruz, los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, hacer un análisis de la cruz, son complejos, porque los tiempos en los cuales vivimos son tiempos donde cada cual defiende su causa, y algunas egoístas y mezquinas, otras altruistas, otras son causas filantrópicas, pero hay solamente una pura causa eterna, y esa la defendió Cristo Jesús en la cruz, y esa es una causa eterna. Hay muchas formas de sacrificar. La cruz significa sacrificio, significa muerte. Si tú no entiendes qué implica la cruz, si tú no entiendes el valor de la cruz, llegará el día en que será tarde analizar qué significa la cruz. La cruz es el símbolo de tu victoria, el símbolo de mi victoria. Entonces, cuando vemos la cruz, tenemos que entender qué significa. Debemos tener precisión en qué significa. Nosotros somos cristianos para este mundo. Para nosotros somos hijos de Dios. Si tú tienes que tener un lenguaje con la gente, ten un lenguaje desde el punto de vista cristiano hasta que ellos entiendan qué significa ser hijo. Si el mundo no significa qué es un padre y qué es un hijo, amado, que es lo que más está en cuestionamiento afuera, es mejor que comiences diciendo que eres cristiano. Ahí te van a identificar que tú te identificas con Cristo. Y de ahí comienzas todo tu lenguaje con ellos. La cruz de Cristo requiere, entonces, para entender y para poder valorar lo que es la cruz de Cristo requiere de personas que tengan el más amplio sentir de negación y renunciación terrenal. Nadie podría entender la cruz si no entiende que la cruz implica negación y renunciación. Las directrices que emanan de Dios tienen que ver con su causa y propósito eterno. Y para poder abrazar su causa y propósito eterno, tú necesitas saber renunciar a lo que puede ser un estorbo para la causa y el propósito eterno de Dios. Tener intereses ajenos a esta causa de la cruz, a esta demanda celestial, pone en riesgo el fruto, el resultado que hay detrás de cada instrucción y directriz impartida por nuestro Dios a través de la cruz. Lucas capítulo 14 se transforma en una exhortación brutal
para la persona que no sabe sacrificar nada. Lucas 14 significa una exhortación que ofende, que contrasta, que evidencia la condición en la cual nosotros podemos estar con respecto a Dios. Lucas capítulo 14 nos pone entre la espada y la pared, nos pone entre Dios y la tierra. Y saber hacer bien esos análisis es clave y fundamental. La cruz está muy distante de lo que este mundo busca y anhela. Mire, usted puede ver las redes sociales, ¿no? Usted ve las redes sociales regadas de sentimientos de expresión hacia alguien. Las redes, yo encuentro, entre paréntesis, que las redes son una plataforma muy excelente para hablar acerca del Señor. Pero las redes hablan más de cómo tú eres y cómo te sientes, más que de lo que Dios ha hecho en ti. Yo soy muy escueto en las redes, ¿no? Soy muy cauto, soy muy cuidadoso en lo que escribo en las redes. Yo sigo considerando que las redes son muy buenas cuando se usan con un objetivo correcto. Y hoy nosotros estamos en un mundo que es egoísta, que busca el placer, no busca la cruz. El placer es opuesto a la cruz. Lo terrenal es opuesto a la cruz. Entonces la pregunta que asoma para toda persona, y pastor, si la cruz significa que yo tengo que negarme a todo, entonces ¿qué puedo hacer? No, si tú lo puedes hacer todo. El tema es el lugar que ocupa ese todo en ti. Tú puedes hacer muchas cosas. El apóstol Pablo de hecho dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Tú puedes hacerlo todo. Entonces la cruz de Cristo requiere de personas que tengan el más alto sentir de negación y de renunciación. Mira, todos los ministros que aparecen en este libro para poder servir a Dios necesitaron negarse a todo y renunciar a todo. Entonces, si tú no cumples este estándar que ellos ya dejaron establecido, no calificamos para ser aquellos que podemos representar al Padre en esta estación presente o en este tiempo presente. Lo que está escrito, escrito está. Lo que se escribió, ya se escribió. Y la cruz debe representar para ti. La cruz debe representar para ti lo que Dios tiene escondido cuando tú te subas ahí. Tú vas a conocer lo que hay para ti solamente el día que subas a ese lugar. Antes no. No hay sinopsis. No hay tráiler. Así se dice, ¿está bien? No existen tráiler para esto. Subes y lo ves. ¿Me puedes dar un adelanto? No. No hay adelanto en esto. Muere y verás. Entonces la cruz significa eso. La cruz implica un lugar donde nadie puede subir por ti. Nadie puede ocupar tu lugar. Tú tienes que ocupar tu lugar. Entonces, Lucas capítulo 14, versos 25 y 53. ¿Lo leemos? Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, y aquí hace una pregunta, ¿no? Y antes de ir a esta pregunta, ¿se dio cuenta usted que toda renunciación que el Padre a usted le pide tiene que ver con personas? Lea ahí. Todo tiene que ver con personas. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Y eso a nosotros nos orienta hacia dónde va el mensaje de Cristo. Todo tiene que ver con personas.
Si tú no puedes sacrificar todas estas personas en tu corazón, no eres digno para tener a Cristo en tu corazón. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. O sea, Dios te está pidiendo todo tu círculo. Te está pidiendo todo tu círculo de. Ahora usted va a decir, bueno, pero hay que interpretar el mensaje. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros le está diciendo a todos los que le siguen, ojo, el texto dice, volviéndose. Había mucho, en medio de toda esa gente estaban todos sus discípulos. Entonces, qué afrentador era Cristo, ¿eh? Qué confrontador. De pronto cuando todos iban contentos detrás del Señor, así de pronto se da la media vuelta y dice, el que quiera. O sea, de pronto uno está muy contento en muchas cosas, pero de pronto cuando alguien te dice, se da la media vuelta y te pone en tu lugar. Y te habla directamente. ¿Cómo actúas? Entonces, Cristo trabajó un corazón inofendible en estos discípulos. Todos escuchaban con silencio, no todos ahí. De ahí brotan las palabras, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? ¿A quién podemos ir? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, y aquí al final pone esto, todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pero él comienza hablando de todo lo que está, de toda tu gente. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tu madre, tu padre, todo lo que te liga. Entonces, ¿qué requiere la cruz? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué representa la cruz? La cruz representa un lugar donde se sube voluntariamente. La cruz representa morir voluntariamente a todo lo que significó algo para mí. Estando lejos de Jesús significa dejarlo todo por aquello que representa la cruz para Dios y lo que representará para mí. Mire que él se da vuelta y le dice, el que quiera venir, esto es voluntario. El que quiera, niéguese, tome su cruz. No voy a hacer la pregunta, no la iba a hacer, pero la voy a hacer. ¿Cuál es tu cruz? Por favor, no mires hacia el lado, por favor. No. Ni siquiera mires hacia el lado, por favor. Mira hacia adelante solamente, ¿no? ¿Cuál es tu cruz? Entonces, una persona podría pensar, ¿no? ¿Qué representa la cruz para ti? Jesús compara la cruz, ¿cierto? Y él dice, Jesús compara la cruz con aborrecer. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿no? Y el original significa detestar. Originalmente significa detestar, lo primero. Y en último análisis significa amar menos. No, pero lo primero que significa Cristo, dice, ¿quién no detesta? Esto y esto otro. Ahora, haciéndolo más suave, quiere decir, ¿quién ama menos? Ese es el último análisis. ¿Quién ama menos? A padre, madre y todo eso. Todo lo que poseemos, ¿no? Compara la cruz a aborrecer o amar menos o detestar todo lo que poseemos. Jesús no está diciendo que no debemos amar lo que tenemos a nuestro alrededor. Él está tratando de expresar que ningún amor terrenal puede ser comparado con el que debemos tenerle a Él. En último análisis. De hecho, los mandamientos nos mandan a amar. Estamos claros que nos mandan a amar. Tema, ¿dónde se distorsiona la orden de Dios? ¿Dónde es que nos trabamos con la orden de Dios? ¿No?
Ningún amor terrenal puede ser más importante que el amor que le tenemos a Él. Tú puedes manifestar en sencillos actos qué es más prioritario para ti ante Dios, qué tiene más importancia para ti. Entonces, nos indica que hay un orden de prioridades en nuestra vida. Este texto nos está hablando del orden y definitivamente debe ser lo más destacado y comprometedor para nosotros amarle a Él. Porque cargar cada uno de nosotros la cruz, nuestra cruz, Cristo cargó la suya, nosotros cargaremos la nuestra. Cargar la cruz implica que tú no sabes lo que Dios te va a hacer sobrellevar desde que tú le conoces a Él. Tú no sabes lo que vas a sobrellevar. Por eso la cruz implica que tú subes a ese lugar y allí es donde te enteras lo que debes cargar. Allí es donde tú sabes. Conoces tu llamamiento, conoces todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces, nos indica que hay un orden. Dios nos está expresando que hay un orden para esto. Cuando le seguían, Él les declara: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Él está tratando de decirnos que la cruz significa morir a todo lo que me trae satisfacción y placer, lo que me agrada y me gusta dedicarme, y está por sobre sus demandas. Si no puedo postergar todas estas cosas por causa de Él, no puedo ser su discípulo. Es tan serio hoy en día. Es tan serio hoy en día que los que tienen una profesión, los que ejercen una labor, los que se desenvuelven en diferentes áreas de la vida, es increíble cómo pueden dejar su lugar por cosas tan temporales. Cristo nos está señalando aquí: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Recordemos que ser un discípulo, entonces, involucraba no tan solamente aprender lo que se enseñaba o se impartía, sino también llevar a una máxima expresión y desarrollo lo aprendido. Cristo le dijo a sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ser un discípulo demanda perfeccionar aquello que se te ha sido entregado. Significa maximizar aquello que se nos ha sido concedido. Continúa exhortando en el verso 28, en el 27 dice: el que no lleva su cruz, y el 28, quiero desarrollar ahí, en esos dos textos, todo el tema de hoy. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amado, todos los que han sido llamados por el Señor, todos, esto nos involucra a todos. Yo recuerdo en una oportunidad que tuve una profunda crisis espiritual. Doy gracias a Dios que nunca contemplé no ir más a la iglesia. Solamente contemplé no desarrollar mi ministerio. Pero ¿quién podría desistir de un llamado divino? Esa fue la pregunta que yo me hice. Entonces, pareciera ser que este texto yo no lo había entendido tan bien. No calculé los gastos cuando tuve que comenzar a costear. Porque tú, cuando Dios te llama, Dios te hace esta pregunta: ¿tú crees que tienes todo para costear esto que yo quiero construir en ti? ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo por esto que yo te estoy poniendo en tus manos? Yo le dije sí, porque uno en la emoción y en el jolgorio espiritual y en toda la... Le dije: sí, Señor, aquí estoy, úsame. Dios lo hizo. Vi su poder, vi su gloria, su manifestación, sus maravillas. Fui usado en interminables
y en indescriptibles momentos de bendición para otro, pero habían gastos que yo no había calculado. Y allí es donde Dios a ti y a mí nos dice, calcula los gastos. Siéntate a calcular los gastos. Porque esta es una tarea que no tiene vuelta atrás. Tú pusiste la mano en el arado y llegamos hasta el final. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice, nadie que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás, ni siquiera, o sea, solamente no está pensando en devolverse, sino que hace este gesto, mira hacia atrás, es digno de mí? Acuérdense de la mujer de Lot. Ella no calificaba para la cruz. Hay gente que puede estar aquí, pero está constantemente mirando hacia afuera. Y hay gente que está afuera y lo único que quiere es estar aquí adentro. Dime tú quién está más cerca. No me lo digas. Eso es fácil notarlo. Por eso hay hombres y mujeres en la Biblia que fueron perdonados y tuvieron toda la atención de Jesucristo, porque todo lo que anhelaban era estar a los pies de Él. Pero los que estaban a su alrededor estaban más lejos que los que estaban lejos de Él. Hay gente que está muy cerca de la cruz y lo único que quieren es que le señalen el camino. Y hay otros que sabiendo el camino se resisten a subir. Por eso, amado, Él les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. O sea, la persona que no está dispuesta a postergar todo por causa de Él, no puede, no califica para esto. Recordemos entonces, en el verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros? Entonces tú cuando vienes a edificar esto, cuando tú vienes a edificar, ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos? Recuerden que con Dios es como un compromiso matrimonial. Por eso cuando una persona se casa, lo primero que yo le digo, tú tienes todo para sacar adelante este matrimonio. No, sí, pastor, estoy enamoradísimo. Pero te van a hacer falta otras cosas. Te va a hacer falta más que amor, te va a hacer falta, otras cosas te van a hacer falta. Por eso la relación con Dios es como un compromiso matrimonial. Tú no puedes echar pie atrás. Por eso cuando yo caso a una persona, yo digo, tú tienes todo lo que tú crees que tienes. Pastor, tengo el amor, tengo todo el amor. Ok, te lo voy a recordar en unos años más. A ver cuál era el depósito que había allí, ¿no? Entonces, cuando Jesús está diciendo, cuando Jesús dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Te voy a interpretar estos textos. Cristo te está diciendo, ¿cumplirás tu compromiso? ¿Llevarás esta decisión hasta las últimas consecuencias? ¿Por amor de mi nombre? ¿Tienes las agallas? ¿Posees la valentía suficiente? ¿Eres confiable para encomendarte esta tarea para la cual te estoy apartando? ¿No desistirás cuando veas la aflicción? ¿No me decepcionarás por causa de la presión de tu entorno? Eso es lo que Dios te está diciendo. Calcula los gastos. Significa, tú estás consciente de que yo te voy a exigir en periodos de tu vida y tú no puedes echar pie atrás. Son las demandas de la cruz. Son sus exigencias. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué Dios exige? Bueno, si esto es voluntario, amado. ¿No quieres? Abra las puertas ahí, acá, en todos lados. Esto es del que quiere. No dice Cristo, ancho y espacioso es el camino que lleva a los placeres, pero angosto y estrecho. En la cruz subían a una sola persona. La cruz servían para una sola persona. La única cruz en la que pueden ser colgados dos es la cruz de Cristo. Ahí es colgado tú y es colgado. Es la única donde caben dos. Amén. El que tenga oídos para oír, que entienda. Entonces son las demandas de la cruz. Son sus exigencias, son sus parámetros de elección. Dios pone las reglas.
Y nosotros tenemos los privilegios de ser usados por su poder, por su gloria, por su majestad, por su unción, por sus maravillas. Ponle todos los demás sinónimos. La cruz es un lugar donde tú sabes que vas a desaparecer, pero ahí va a aparecer otra persona después. El que sube a la cruz nunca baja igual. Amén. Así que los que quieran subir, conversen conmigo para nunca más verlos. Porque tú subes y nunca más eres el mismo. La cruz te transforma. La cruz es un lugar que te absorbe. Mire, si la cruz tuvo el poder de absorber la muerte, imagínate si no puede absorber la antigua naturaleza tuya. La cruz es el lugar donde Dios te hace desaparecer y te hace bajar una nueva criatura, nuevo hombre. Cristo lo sabía. Los que sabemos, Cristo dice la Biblia que es el enviado. Y los enviados nunca son bien recibidos. Por eso, amado, tú que eres un enviado y una enviada, no esperes que siempre te van a dar aplausos. Nosotros los ministros lo sabemos. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted, yo soy un pastor, un padre de una casa, ¿sí? Y yo no pretendo que todos me aplaudan. Pero no les queda otra. Si el Señor me envió, usted tiene que aceptarlo. Cristo era el enviado del Padre. Y nadie lo aceptó. A excepción de 12. O de 11, más bien dicho. Entonces, Cristo tenía claro que la cruz era renunciación. La cruz era un lugar que lo iba a probar. La cruz era un lugar que lo iba a escrutar, que lo iba a medir. Sí. Porque la cruz hace todo eso contigo. La cruz te mide, te pesa, te escruta, evalúa cómo está tu interior. Evalúa tu resistencia, tu voluntariedad, tu decisión, tu disposición. La cruz evalúa todo eso. Cristo, en Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, dice lo siguiente. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos. Aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y al final le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. La cruz es un lugar que tú sabes que es un lugar de padecimiento, es un lugar de negación. Por eso la cruz es un lugar donde nadie quiere ir. Pero la cruz es el lugar donde se solucionan todas tus problemáticas, amado. Mira, todos los problemas que el viejo hombre te ha causado se solucionan en esa cruz. Entonces, si tú me dices, pastor, necesito un remedio, ¿sabes cómo se llama ese remedio? La cruz. Ese hombre y ese viejo y esa vieja, mujer y hombre que te han dado tantos problemas, lo solucionamos en ese lugar. Así que el día que el viejo y la vieja te estén dando problemas, dale la orden inmediatamente que se sube esa cruz. Porque ahí se terminan los problemas. Ahí desaparece ese hombre. Ahí desaparece esa mujer. Pero es el lugar donde nadie quiere ir. Es el lugar donde nadie quiere subir. Es un lugar hostil. Es un lugar de sufrimiento. Pero es un lugar de... La cruz no es un lugar de negociación. Es un lugar de negación. No confundamos. Ahí no negocias. Ahí te niegas. Ese es el lugar donde tú mueres. Ese es el lugar donde tú desapareces. Ese es el lugar que puede dar a luz ese nuevo hombre y esa nueva mujer que la creación está esperando. Pero no hay otro lugar más que la cruz. Entonces, ¿cuántos aman la cruz? Vamos, no me sonríe, dígame amén, pastor, aunque duela. ¿Por qué? Porque es el lugar que te va a mostrar los caminos jamás recorridos.
Para Cristo ir a Jerusalén significaba morir en la cruz. Irremediablemente. Era así. Mientras Él crecía, se fortalecía. Y mira aquí, escucha bien esto. Mientras Él crecía y se fortalecía y se equipaba con todos los recursos espirituales y emocionales, lo hacía para que cuando tuviera que enfrentar la cruz, no volviera atrás. 33 años. Duró su vida. 30 años se preparó, 3 años y medio ejerciendo. En 3 años y medio puedo ejercer 30 años de enseñanza. Y vemos que fue fructífero. Porque el fruto de su sacrificio eres tú y soy yo. Así que dime si no fue glorioso el trabajo que Él hizo por nosotros. Amado, si el Señor me hubiera venido a salvar a mí solamente, Él hubiera venido igual. Si tú nunca hubieras querido, si el Señor hubiera tenido que venir por ti solamente, Él lo hace, aunque hubiera sido uno. Por eso lo glorioso de esto es que la salvación del mundo estaba en sus manos. Para Cristo, subir a la cruz entonces significaba morir irremediablemente. Mientras Él crecía y se fortalecía y se equipaba espiritual y emocionalmente para llegar sin que faltara nada, para concluir su labor en forma perfecta, precisa y acabada. Por eso Él tuvo el poder de decir, consumado es. Hice todo lo que me mandaste hacer. Los salvé a todos los que están inscritos en tu libro, Padre, a todos los incluí. Entonces la salvación del mundo estaba en sus manos, estaba en su muerte, estaba en su subir con nosotros y acompañarnos a esa cruz cruel e ignominiosa, vergonzosa, afrentadora. La cruz significaba para Jesús darnos una nueva vida y dejar la pasada vida con sus vicios y sus placeres. La única manera en que esto pasara es que estuviéramos ambos en ese lugar. Recuerda tú que cuando en el tabernáculo del desierto, todos los que sacrificaban, dicen que tenían que llevar el cordero y le ponían la mano en la cabeza y el sacerdote lo sacrificaba, porque el cordero te representaba a ti. O sea, a ti no, el sacerdote no te metía el cuchillo en el cuello a ti, se lo metía al cordero, ¿no? Y tú veías cómo el cordero sangraba. Porque el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú tienes que ver a Cristo crucificado para que sientas el dolor de lo que significa ser reemplazado en tu pecado. Cristo solamente quiere, lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos era, observa, hay otro que va a morir por ti, no te preocupes. Tú no vas a morir, pero tienes que estar presente. Lo que era el antiguo pacto era, tú no puedes mandar el cordero, tú tienes que traerlo. Por eso tú y yo tenemos que subir a esa cruz. Tú tienes que ser testigo de la muerte de un inocente por un culpable. Amén. Entonces, el apóstol Pablo sabía muy bien esto. Y lo deja plasmado en Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando él dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Asimismo se entregó por mí. Mire, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está tratando de decir el apóstol? Tú vas a tener que morir a cosas. Cuando él dice, y lo que ahora vivo en la carne, para aquello que estoy muriendo, estoy muriendo por la fe que tengo en ese. Que sé que estoy muriendo a cosas que no me competen vivir por causa del que murió por mí. Todo lo que hago, lo hago en la fe de aquel que murió por mí. Por eso, amado, la cruz es un lugar donde se necesita fe para poder ver ese lugar. El que no lo puede ver no va a poder subir nunca a ese lugar. Por eso cuando tú llegas a este lugar y escuchas cada exhortación, tú necesitas tener un encuentro con esa cruz.
Dios te va a hacer enfrentar en algún momento la cruz. Tu cruz. Dios te va a hacer enfrentar una cruz. Cuando tú tienes que morir. Cuando tú tienes que morir a decir lo que quieres. Cuando tú tienes que morir a desear lo que no puedes. Cuando tú tienes que morir a provocar lo que no puedes provocar. Cuando Cristo estaba juntamente muriendo con nosotros en ese lugar, Él nos escogía para ser una lámpara en medio de la oscuridad. Nosotros que en otro tiempo éramos extraños y ajenos a su llamado, ahora éramos exponentes de su verdad más sublime. Mira, como un lugar que era tan ignominioso y vergonzoso, como desde ese lugar podía bajar, subía un pecador, un malvado y un perverso a ese lugar, pero como de ese mismo lugar, vergonzoso y terrible, podía bajar de ese lugar una representación del cielo. Eso es imposible de entender. Cómo la cruz significa el lugar donde se te da luz por medio de un sacrificio. Cómo es un lugar donde la muerte es ilustrada, pero la vida también es ilustrada. Así como la cruz significó un fin, también es un comienzo. Así para nosotros también. La cruz simboliza para nosotros el lugar donde se llevan los pecados y los fracasos, los desaciertos, las desventuras, para comenzar una nueva expresión de vida jamás vivida y jamás imaginada. ¿Cómo tú subes como un pecador, como un perverso y malvado, y bajas de ahí como el ser más exponente de la naturaleza de Dios? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo yo entiendo que en una cruz puedan estar clavando un perverso, un asesino, un bandolero, y desde ese mismo lugar brota una nueva creación? Por eso, amado, los que evitan la cruz están evitando nacer bajo la expresión del Cristo glorioso. La nueva vida en Cristo pasa por la cruz. Sin cruz no hay nueva vida. Para nacer de nuevo, debo morir, y el único lugar donde se te requiere morir es en esa cruz. Tú no vas a morir donde tú quieras. Él dice, tu cruz. Eso es lo que tú necesitas, tu cruz. Entonces, la cruz para nosotros entonces simboliza un viaje de inescrutables experiencias en Dios. El que sube a la cruz, amado, comenzará un viaje donde Dios le mostrará las riquezas más grandes que están preparadas para aquel que sube a esa cruz. Riquezas incomparables, con ninguna labor terrenal, inigualable con ninguna profesión existente. Cargar la cruz simboliza darle la espalda a todo lo conocido y prepararse para todo lo desconocido. Es cerrar nuestros ojos a lo visible y comenzar a ver todo lo invisible de Dios para nosotros. Eso es lo que significa la cruz. Mire, muchas personas quieren ver a Cristo, pero nadie quiere subir a la cruz. Entonces yo no entiendo. Señor, te quiero conocer. El camino es la cruz. Señor, quiero más de ti. El camino es la cruz. Señor, quiero verte en gloria y majestad. Sube a la cruz y lo verás. Por ahí pasa todas las riquezas inescrutables de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Cristo está diciendo en Lucas 14 le está diciendo, si alguien ama más este sistema, si alguien ama más a sus hijos, sus padres, no es digno de mí. No puede ver aquello que yo tengo preparado para él. Esto es confrontacional. Pero la cruz es gloriosa. La cruz es un lugar que garantiza tu futuro. La cruz garantiza tu victoria. La cruz garantiza toda. Desde ahí, desde que tú subas, va a garantizar tu vida. Todos tus éxitos están garantizados en esa cruz.
todos tus fracasos seguirán manteniéndose en una constante opresión mientras no subas a ese lugar. El mismo Pablo ha experimentado la desconexión. Cuando él dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amar a Dios involucra. ¿Qué involucra entonces? El mismo Pablo ha experimentado la desconexión de este mundo y su renunciación sin apego, sin valorar lo que ha dejado atrás por causa de la cruz de Cristo, dándole más gloria a lo que está viviendo en su presente que lo que vivió en su pasado. El apóstol Pablo lo expresa nuevamente en Gálatas 6:14 de esta manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu gloria entonces? La cruz. Ahí está tu gloria. Porque Pablo tenía de qué jactarse, sí, tenía de qué jactarse. Un hombre importantísimo, un hombre que se codeaba con los sumos sacerdotes, un hombre que se codeaba con la alta sociedad, un hombre que tenía el estándar gubernamental tan alto que le daban cartas para perseguir a los cristianos. Ese era el nivel en el cual él se desarrollaba. Pero él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo, y esta frase me gusta, amado, mira, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Te voy a descifrar esto. Para Pablo significó terminar en su vida cuando él dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo que terminó en su vida con todo enlace y conexión que lo llevara nuevamente a comulgar con este mundo y sus propuestas. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. No estoy ni ahí. Eso fue lo que trató de decir él. Eso está superado. El mundo no es un problema para mí. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. No tengo nada que ver con este sistema. Todo lo que hago está basado en el propósito eterno de Dios. Y esa es su causa en mí. Y él dice, no, terminó con todo enlace, con todo aquello que lo conectaba y le hacía comulgar con este mundo y sus propuestas. Significó que el mundo nunca más hallaría al Saulo que el mundo usó y cautivó para llevar a cabo las más perversas expresiones humanas en el nombre de Dios. Cuando él dice, el mundo me es crucificado a mí, nunca más van a ver a Saulo. Yo soy Pablo ahora. Su expresión ahora apela a que nada ocuparía su pasión, su amor, dedicación, trabajo y sacrificio más que la cruz de Cristo. Esa era su gloria. El mundo no podría hallar nuevamente al Saulo que desapareció camino a Damasco. Camino a Damasco él se encontró con la cruz. Allí se encontró y nunca más volvimos a ver a Saulo de Tarso, sino que desde ahí en adelante conocimos a Pablo, el apóstol. Por eso, amado, mientras tú no te encuentres con esa cruz, a Dios no le interesa cuánto tú sepas de Él. Lo que Él quiere es que tú conozcas su cruz. Los fariseos conocían la escritura, la conocían en toda su dimensión escritural, pero no conocían al Cristo de la escritura. Por lo tanto, esto no tiene que ver con cuánto tú vengas a la iglesia, aunque es bueno que tú vengas. No es bueno cuánto tú estudies, es bueno estudiar. No es bueno cuánto te instruyas, es bueno ser instruido, pero mientras no subas a esa cruz, no vas a entender el significado de toda la instrucción. Todo lo que se desprendía de Pablo tenía que ver con la cruz de Cristo. Toda su vida giraba alrededor de la cruz de Cristo y de lo que ésta representaba. Así como Pablo amaba la cruz, porque fue el lugar donde le llevó Jesucristo para su nuevo nacimiento, así también existen, porque existen hombres como Pablo que aman la cruz, pero también existen los que aborrecen la cruz. ¿Cuál es la forma?
¿Cómo tú identificas una persona que aborrece la cruz? Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Amado, cuando tú hablas de la cruz, tú tienes que ser una persona, tú tienes que ser un elemento a imitar. Tú tienes que ser un prototipo a seguir. Tú tienes que ser un ejemplo para que el ejercicio de otros pueda estar basado en lo que ve en ti, en lo que ve en mí. Y el apóstol dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amado, este no era un ejemplo exclusivo de Pablo. Él está diciendo el ejemplo que tienen en nosotros. Está hablando de forma corporativa. Aquí había una unicidad de comportamiento. Y el apóstol Pablo tiene que ser enfático. Filipenses 1, la carta a Filipenses es uno de los libros, una de las cartas que más habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, la postura que él tuvo como hijo de Dios, como Dios mismo, y cómo se sujetó a los protocolos divinos, y cómo él, al haber sido humillado y al haber subido a la cruz, dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, y él fue gloriosamente exaltado, y así como se humilló a sí mismo, así también Dios le exaltó por sobre todas las cosas. Y el apóstol dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabes quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Aquellos que no son un ejemplo para nadie, aquellos que son un mal ejemplo en la iglesia. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Cuando tú y yo, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo somos. Cuando nosotros tenemos padres que tenemos que ser un ejemplo para otros padres. Cuando hay hijos que tienen que ser ejemplo para otros hijos, pero se transforman en personas livianas, volátiles, que cualquier fuego de prueba los enciende. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo implica negación y renunciación, no negociación. En la cruz no se negocia, en la cruz se muere. Cristo no negoció. Amado, escucha bien esto. Cristo, cuando sube a la cruz, no negoció con el Padre. Él no dijo, yo voy a morir por tus hijos, pero ¿qué me das? A ver, ¿qué es lo que tengo? Él voluntariamente, por amor, por el gran amor con el cual nos amó, Él vino y subió sin ninguna pretensión. Porque en la cruz no se negocia. En la cruz solamente se renuncia. Y mientras tú no aprendas lo que significa una cruz, nunca vas a querer subir a ese lugar. Pero el que no suba a ese lugar jamás verá lo que había después de la cruz. Pablo supo lo que había después de la cruz. Después de bajar de la cruz, Pablo supo. El gran hombre de Dios, el hombre superlativo, el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que por generaciones y generaciones ha seguido instruyendo con sus cartas, un hombre que dejó plasmada su vida después de la cruz. Todos los que subimos a la cruz dejaremos un legado. Todos los que subieron allí, todavía hablamos de ellos. Y podemos hablar de muchos, de los de la Reforma del año 300 de Constantino para acá, los que se opusieron a aquello, la Reforma del 1500, Lutero, con todos aquellos que le acompañaron, hombres que quedaron en la historia, porque prefirieron subir a esa cruz antes que tener el prestigio de una iglesia que estaba podrida religiosamente hablando y espiritualmente hablando. Amados, Pablo entendía que habían opositores a la cruz, gente que amaba ser una mala influencia en la iglesia, que dedicaban más tiempo a lo terrenal que a lo divino, tenían más hambre de las cosas temporales que lo eterno. Amado, y perdóname que yo sea directo en este día, a mí me gusta que sucedan estas cosas de eventos futbolísticos y todo, porque hay que ver que esto saca a luz las cosas que nosotros preferimos. Es una muy buena medición en el pueblo de Dios. Recuerdo en los años 80 cuando daban esas eternas comedias, hermano, que duraban 4 y 5 años. Y de pronto el canal decía, el domingo tal termina, Dios mío, y tú veías inmediatamente quién eran las que estaban prendidas
y atrapadas de cosas tan terrenales, hermano. Ahora tú me dirás, pastor, pero ¿cómo tan? La cruz, amado, lo demanda todo. Si tú no tienes la capacidad de entregarlo todo, entonces sé un espectador solamente. Está bien. Si esto es para el que quiere morir. Esto es para el que quiere morir. Mi labor como padre de esta casa es instruirte hacia donde Dios te quiere llevar. Porque ese lugar llamado cruz puede ser el lugar donde tú hallarás todo aquello que estás esperando. Nunca lo has podido encontrar. ¿Sabes por qué? Porque ahí está. Ahí está. Me salió chileno. Ahí está. Es un modemo chileno para los que lo escuchan. Ahí está. Ahí está lo que tú siempre quisiste. Nunca lo encontraste porque estaba después que atravesaras el umbral de la muerte. Porque después del umbral de la muerte está la verdadera vida. Esa vida que tú quieres, esa vida que tú anhelas, está detrás de eso. Por eso la cruz significa renunciación. Pablo entendía esto. Para Pablo la cruz significaba la oportunidad de ser la expresión del amor de Dios hacia aquellos a los cuales él había sido enviado. Su ministerio cargaba la cruz de Cristo. Los intereses de Dios estaban por encima aún de su vida, y así lo deja consagrado en Hechos capítulo 21, verso 10. Amado, este texto me fascina. La expresión de Pablo, la naturalidad, la pureza con la cual él defiende su llamado. Hechos 21, capítulo 10 en adelante dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros los de aquel lugar que Pablo no subiese. Pablo, no subas a Jerusalén. Entonces Pablo respondió diciendo: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto solo a ser atado, mas aún a morir por el Señor Jesús. Es un hombre de convicción, hermano. Pablo es un hombre acreditado por el cielo. Es un hombre que tiene el valor de decirte lo que debes hacer. No es un hombre que te está mostrando el camino. Él es el camino. Haz así como yo hago, porque yo imito a Cristo. Aprended de mí como yo he aprendido de Cristo. Jesucristo plasmó el camino que él era en Pablo. Por eso Pablo pudo decir: aprended de mí, así como yo he aprendido de Cristo. Amado, tú y yo no tenemos que decir cuál es el camino. Nosotros tenemos que ser el camino para aquellos que necesitan morir. Tú no tienes que indicar cuál es el camino. La gente tiene que ver en ti que tú recorriste ese camino, que tú sabes qué es ese camino. Tú sabes lo que se necesita para poder ser el camino. Por eso Pablo decía: traigo en mi carne las marcas de Jesucristo. No, esto no es fácil. Esto no es fácil. En medio de un sistema donde se nos habla que todos quieren alcanzar victoria y todos quieren llevar adelante sus causas y sus propósitos, amado, aquí hay una pura causa, y es la causa eterna de Cristo. Todo lo demás sirve para poder sacar adelante esa causa. Y con esto tampoco quiero estorbar tus sueños. O sea, Dios va a cumplir sueños, sí, los va a cumplir, pero todos están basados en su causa eterna. De ahí vienen todos los demás. Porque Dios está más interesado en cumplir sus propósitos que los tuyos. Mientras tú no alinees tus propósitos a los propósitos de Él, estás acabado. Cuando nosotros entendimos esto con mi esposa, amado, si hay algo que yo quería era ser padre. Yo quería tener hijos. Y hay que ver que los tuve 4, ¿no? Y doy gracias al Señor. Pero desde que me llegó el primer hijo, nosotros comenzamos a orar con mi esposa: ¿cuál es la causa? ¿Por qué me enviaste este hijo? Porque un hijo no es para el regocijo de los padres, es para la causa eterna que ilustrará a Dios en tu generación. Ahí, como dice ese texto ahí, el Dios que servimos es un Dios de generaciones, no tus generaciones, sus generaciones.
Así que, amado, todo lo que Dios te dé, todo lo que Dios ponga, tiene que tener la cruz para que nunca te adueñes y te apropies lo que pertenece a esa cruz. Desde esa cruz saldrán muchas bendiciones para ti, pero todo tiene que ver con esa causa eterna. La cruz es una causa eterna. Para Pablo, entonces, la cruz significaba el cumplimiento del propósito y la muerte significaba el todo de su vida. ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? No solamente estoy dispuesto a que me humillen, no tan solamente estoy dispuesto a que me azoten, no tan solamente estoy dispuesto a que me desprecien. No, si Cristo tiene que ser visto a través de mi muerte, vamos al matadero. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amado, pero cuando nosotros tenemos gente en la iglesia que es sensible aún a un saludo, o de pronto que te exhortan, y de pronto una palabra que es demasiado confrontacional, amado, tú no sirves para la cruz. Por eso nosotros cuando somos interpelados por la palabra del reino, esta palabra del reino lo primero que te va a decir, mira, yo para hablar te tienes que subir a la cruz, pues yo a lo único que les puedo hablar y son inofendibles son los muertos, porque los muertos no hablan. Entonces, para que no te ofendas por lo que Dios dice, sube a la cruz, baja de ahí y tú vas a poder soportarlo todo. Como los muertos no hablan. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que estás vivo? Cuando la palabra de Dios hace algo en ti. Hay carne que está chicharrándose ahí. Hay ahí unos osobucos, un lomo liso que todavía no está cocinado. Hay una parte de tu cuerpo que todavía no ha sido puesta en el altar de fuego del Señor. Llegando ya casi al final de esto, mi amado. Estoy llegando al final. Para Pablo la cruz significaba el cumplimiento del propósito y la muerte significaba el todo de su vida. Filipenses 1, 21, 24 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, si muero, gano. Si vivo, es Cristo. Y si muero, gano igual. Sea que me quede o que me vaya, es lo mismo. Pero mire el énfasis que él pone. Él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy en aprieto, teniendo deseo de partir y estar con mi Salvador, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario, por causa de vosotros me quedo. Ese es su nombre. El anhelo que él tenía de ir a ver a su Creador, pero si por causa de ustedes me tengo que quedar, me quedaré. Amado, eso significa renunciar aún. Eso significa renunciar aún a los anhelos de querer ver al Señor. Este no fue el pensamiento de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, no entras a la tierra, por favor, déjame entrar. Dice, no, te vienes conmigo. Ok, me voy. Ahí tú tienes dos ejemplos. La cruz entonces, ya llegando al final, la cruz representa el máximo símbolo de amor hacia la humanidad. Es el lugar donde Él quiso demostrar la bajeza y la crueldad del ser humano, pero también donde quiso manifestar la más altísima expresión de su amor. Esa es la cruz. La bajeza porque era el lugar donde morían los indignos de esta tierra, los más perversos y los más carentes de toda misericordia, pero también fue el lugar donde Dios encarnado en Jesús subió para demostrar que aún en ese lugar despreciado y vergonzoso no lo limitaría para rescatarte a ti y a mí, lo que tanto Él amaba. La cruz posee un poder inigualable, bien descrito por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro, por eso la gente no te entiende, porque solamente los locos creen esto. Y bendita locura que el Señor ha puesto sobre nosotros. Sí, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Por eso cuando nosotros somos usados por ese poder, nosotros no nos asombramos. Cuando vemos sus maravillas, ahí es cuando podemos testificar a través de todo aquello. Sí, entendemos que es poder de Dios. Porque de la muerte en la cruz Dios nos permite nacer a una nueva vida. Este es el poder de Dios. Como de algo tan vil pueden hacer algo tan digno de su representación. Como un contenedor que antes era vil y menospreciado, ahora se transforma en el exponente de la gracia y el amor de Dios. Solo el poder de Dios puede hacer esto.
Cómo los despreciados del mundo se transforman en los exponentes de las riquezas celestiales más inescrutables e incalculables. La cruz simboliza que todo lo que muere allí es glorificado por Dios. Cristo fue glorificado después de la cruz. Después de la cruz, te espera un momento de glorificación. Te espera un momento de exaltación. Entonces, resumiendo en esta mañana, la cruz simboliza humillación, pero a la vez simboliza exaltación. La cruz simboliza el fin del hombre terrenal y el comienzo del hombre celestial. La cruz simboliza el término del dominio del primer Adán para dar paso al gobierno del postrer Adán, Cristo. La cruz simboliza el fin y la derrota del imperio de la muerte y el comienzo de la reconexión con el reino de la vida del amado Hijo. La cruz simboliza el todo para ti y el todo para mí. No subir a ese lugar es no querer poseer las riquezas más inescrutables que Dios ha preparado para ti. Entonces, amado, la pregunta que me queda que hacerte en esta hora: si no has subido a ese lugar, hay un lugar allí. Hay un corito muy antiguo que dice: hay lugar a los pies de Jesús, para ti lo guardó Jesús, quiere darte el perdón, dale tu corazón. Hay lugar a los pies de Jesús. Hay un lugar para ti ahí. Hay un lugar a los pies de esa cruz. Aún hay lugar. Si tú quieres ver un hombre nuevo y una mujer nueva, allí está. No hay en otro lugar. Allí está ese hombre nuevo y esa mujer nueva. Para llegar a ese lugar, tienes que llegar rendido a perderlo todo para ganarlo todo. Que en esta mañana, el Dios de paz, el Dios de toda santidad, el Dios de todo amor, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda exaltación, nos guarde, nos bendiga y nos enriquezca. Y nos haga mirar la cruz como un punto de fin, pero como un lugar de partida para los que no le conocen. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana.